gusta ponerle sal a la comida? No, y me critican por eso. No, haces muy bien, hay que cuidarse. Sí, y por eso vamos a hablar con Pablo Pisala, un doctor que está en comunicación con nosotros, para poder hablar sobre la hipertensión, por qué hay que cuidarse con la sal en los alimentos, porque muchas veces no se le da la importancia necesaria y uno se va acostumbrando y el paladar cada vez quiere más sal. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buen día. Belén Durán, Amanda Pizarro, un gusto. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien, un bien. Gusto, un placer. Un placer. Muchísimas gracias por esta comunicación para hablar de un tema fundamental, algo tan cotidiano como el consumo de sal y esto que veníamos mencionando recién, ¿no? Uno empieza a ponerle un poquito de sal y parece que cada vez quiere más y no se da cuenta que eso también puede ser peligroso para la salud. ¿Qué complicaciones puede traer un consumo excesivo de sal? Bueno, en primer lugar quiero decir que uso una camioneta que usa Diesel Premium, así que estoy preocupado. Pero bueno, más allá de eso, la sal, digamos, la sal en exceso no es un buen amigo de nuestra salud. A mí me gusta tirar tips y frases muy importantes. La sal en exceso. Es decir, si uno tira una molécula de sal, no tiene carácter, no es mala ni buena, pero digamos, el consumo que hacemos en la actualidad realmente es pésimo. La OMS nos indica que deberíamos consumir menos de 5 gramos día, aprox 3.6, y consumimos casi 11. Así que eso es lo que realmente trae problemas. Y obviamente la sal está asociada con rigidez arterial, envejecimiento de arterias en exceso, algún tipo de hipertensión y la enfermedad renal crónica, como ponen ahí, de manera importantísima. Es más, la sal es de los elementos de la nutrición que más evidencia científica tiene en cuanto a hacernos daño. Mucho más que un montón de cosas que hoy se dicen que no tienen tanto rigor científico. Es importante. Ahora, doctor, porque me parece que lo más difícil para una persona que está acostumbrada a comer con sal es poco a poco ir modificando el gusto del paladar, ¿no? Que entiendo que es un periodo más o menos de 21 días hasta que uno se acostumbra a un sabor nuevo. Pero ¿qué consejos le podés dar a una persona que, bueno, consume mucha sal y que efectivamente tiene que tratar de reducir al menos? Es un proceso, pero en una primera instancia ir reduciendo de a poco el consumo. Sí, eso que decís está buenísimo, porque de hecho hay estudios que muestran que cuando uno, existe un niño o una niña en la familia, cuando no le ofrece sal de chicos, es raro que vayan a pedir sal. Es absolutamente una costumbre, es una cultura. Y nuestras papilas gustativas, nuestros receptores de sodio, es tal cual decís vos. O sea, pueden desacostumbrarse a la sal. Por eso hay que hacer eso, hay que ir reduciendo de a poco, hay que empezar a vivir una vida menos salada. Piensen que la sal también juega ese rol, como también hoy se habla mucho del azúcar, de resaltar los alimentos. Tiene mucho que ver también en nuestro cerebro con resaltar, con el placer inmediato, y claramente empezar a tener familias con menos sal, a cocinar con menos sal, a usar sales potásicas y a ir bajando la dosis y obviamente a evitar alimentos tóxicos ya en sal. Es algo que tiene mucho rédito. Perdona que te interrumpa, pero me parece fundamental lo que dijiste. ¿Cuál es una sal potásica? Porque a veces también, y por eso te lo pregunto, hay sales potásicas. Veo muchísimo en redes sociales, hay sales buenas, hay sales malas, y todo el tiempo hay un montón de información que confunde. Por eso te pregunto a vos como profesional de la salud, ¿cuál sería la sal correcta o la más recomendable? Bueno, la sal comercial es la que tiene alta dosis de cloruro de sodio. Después me pregunta mucho la sal marina y algunas sales más naturales que por ahí son más naturales, tienen menos sodio, pero tienen sodio. No es que uno usa sal marina y se tiene que quedar tranquilo. Después hay una sal que tiene una reducción del 60% en sodio, que lo mismo, también hay que ver la dosis porque tiene sodio. Y las mejores no son todas muy agradables, algunas sí lo son, las potásicas. La sal potásica no tiene sodio, es una sal que está compuesta de justamente potasio. Y acuérdense que, digamos, el potasio, una alta dosis de potasio en nuestra dieta realmente está asociada con un beneficio de la salud global y cardiovascular. Las potásicas, no quiero decir marcas, pero hay que pedir sales potásicas que no tienen sodio. Doc, estamos en una sociedad donde consumir sal pareciera ser lo normal y el que no la consume es el raro. ¿Cómo no vas a tener sal en tu casa? A mí me vienen a visitar, sal en mi casa no tengo ningún tipo de condimento y todo el mundo me mira raro y me cuestiona por eso.
¿Considera que hace falta campañas de concientización, que hace falta más información para hacerle entender a la gente que consumir sal es lo raro y no consumirla es lo que debería ser? Totalmente, Belén, estoy de acuerdo y son paradigmas que uno hoy, digamos, se ve inmerso, pero totalmente. Hay campañas que han intentado cosas buenas y hay campañas que por ahí deberían ser un poco más, entre comillas, agresivas, ¿no? Yo hice un programa una vez que luego no surgió, pero hasta le daba premios a restaurantes que no usaban el salero y cumplían las leyes de sodio y hacían una dieta hiposódica. Creo que hay que saber realmente de cocina, hoy que está tan de moda el tema de los chefs y gourmet, creo que resaltar los alimentos, digamos, el sabor de los alimentos per se, reduce la ingesta de sodio. Y yo creo que hay que hacer desde los gobiernos, en los restaurantes, en lugares públicos, hay que ir enseñando el tema de la sal. A mí no me gusta la palabra prohibir. A mí me encanta hablar de la conciencia y creer que el ser humano que tengo enfrente es inteligente. Explicar y crear conciencia. De a poquito, es una disciplina, es un trabajo que de a poco lo hago en la consulta y lo hacemos en charlas. Y de a poco yo veo algunos resultados positivos como en el tuyo, Belén, que vos tenés conciencia. Es que me parece que es algo que hay que hacer bastante hincapié ahí, porque incluso hasta me sucede que quiero ir a la panadería a comprar un pan sin sal y no venden pan sin sal. Lo hacen solamente por encargue. O sea, insisto, algo que debería ser normal, lo tengo que buscar por cielo y tierra porque no existe y no debería ser así. Cuando me traen las papas fritas con sal, a mí me mata que me hagan eso porque no me gusta comer con sal. Y encima le ponen un montón, ¿no? Y además la crocancia, el carácter intrínseco de la gente que cocina crocante, eso se ha visto que hace que uno necesite menos el gusto salado. El placer aparece por ese lado también, y eso también es bueno. Igual yo creo que hay cierta conciencia y empezamos a disfrutar más de los sabores verdaderos, sí, claro, digamos, del alimento. Pero bueno, es realmente un tema. Y tiene que ver mucho también, ustedes imagínense que antes los alimentos se cuidaban de no podrirse con sal. Entonces venimos arrastrando de una cultura de salar las cosas, ¿no es cierto? Recuerden la palabra salario. Claro, vienen ahí, es cierto. Sí, y doctor, consultarle también por el tema de los chequeos que hay que realizarse, porque digo, a veces uno no va al cardiólogo, simplemente va al médico clínico y recién va al cardiólogo cuando el clínico te manda. Pero me parece que también hay que hacer la consulta, hay que tener nuestro cardiólogo de cabecera, por decirlo de alguna manera, y hacerse los chequeos correspondientes. ¿Cuáles son esos chequeos? ¿Cada cuánto hay que hacerlos? Muy bien, en realidad los médicos a veces no somos muy simpáticos porque decimos la palabra mágica, depende. Pero está bueno esto que decís porque yo veo una corriente en donde hay que moverse de tal o cual manera, los músculos, el movimiento, y yo soy fanático de eso, de comer bien, pero siempre digo, la gente no es toda igual y uno tiene que conocer sus características intrínsecas, lo que trae desde el nacimiento, de fábrica, digo yo, y lo que se produjo con esta vida. Generalmente chequear, yo, bueno, como experto en hipertensión arterial y mecánica vascular, yo creo que la salud arterial y cardiovascular es un determinante, es el más importante en nuestra vida. Y generalmente la mayoría de la gente después de los 30, 35, 40 años debería hacer, yo creo que un chequeo anual, un control anual, mínimamente. Eso cambia y aumenta la frecuencia cuando uno o es hipertenso o tiene un riesgo familiar importante o ha tenido un evento cardiovascular, un infarto o demás. Yo lo que sí creo que tomarse la presión, déjame pasar mi dato, Belén, hay que tomarse la presión, hay que amigarse con la toma de presión, hay que amigarse con esos tubos magníficos y geniales que van por dentro de nosotros, son las arterias, y tienen que ver con todo esto, y ellas muchas veces nos van guiando hacia un futuro, digamos, mejor, pero ver cómo están las arterias hoy se puede, vos sabés muy bien, hacemos trampa, Belén, que hoy se puede medir la edad de las arterias, la relación arterias-corazón, y digamos, la sal, el azúcar y todos estos consumos en los ejercicios se pueden medir. Hoy, imaginen que todo esto lo podemos medir con números, cuantificarlo, cómo estoy, bien, mal, más o menos. Y hay una frase que me encanta, lo que no se mide no se puede mejorar. Hoy podemos conocer la edad de nuestras arterias, ¿no es cierto? A través de los estudios.
Vos te reís porque lo has hecho alguna vez, Belén, ¿no? Me encanta, yo soy fanática de cuidar mi salud. En algún punto hasta me he vuelto obsesiva, pero es que me parece que es fundamental y yo creo que falta concientización en la sociedad. Me parece que hay que ir por ahí. Y de hecho, doctor, en base a eso que decía Belén, que me parece fundamental, muchas veces uno espera sentirse mal, ¿no?, para hacer una consulta. Totalmente. Y muchas veces hay enfermedades que son silenciosas y que no nos dan indicios que uno, sin ser un profesional en la salud, pueda detectar. Por eso también es importante lo que estabas mencionando recién. Absolutamente. Yo a veces, creo que en otra vida he sido poeta, porque me gusta, y siempre digo que las arterias hablan desde comienzos muy tempranos de nuestra vida, y obviamente las primeras charlas de nuestras arterias son susurros. Y el médico y el paciente que no pueden escuchar susurros, desgraciadamente tendrán que escuchar los gritos. Y cuando las arterias y el sistema cardiovascular grita, desgraciadamente nos damos cuenta que hemos perdido bastantes años. Y es una lástima. Una última consulta, Doc, y ya lo despedimos. Se habla de hipertensión a temprana edad. ¿Por qué se da esta situación en personas jóvenes, en personas de entre 20 y 30 años que lamentablemente sufran de hipertensión? ¿Tiene que ver con algo? ¿Es casualidad, causalidad? Sí, de hecho hipertensión hay hasta en niños, Belén. Sí, claramente. No, digamos, el término tradicional hoy, por ahí los expertos lo estamos cambiando un poco, pero antes se hablaba de hipertensión secundaria y hipertensión primaria. Hipertensión secundaria es cuando básicamente antes de los 35 o 30 años aparecía hipertensión. ¿Y qué nos obligaba a los médicos? Y ahí empiezo a contestar tu pregunta. A buscar algo específico que había debajo del agua, que era lo que ocasionaba la hipertensión. Es cuando hay algo primario que ocasiona la hipertensión, de allí su nombre, secundaria. Pero básicamente, desde los 30 para abajo, incluida la infancia, bueno, siempre la obesidad, la apnea del sueño son cosas muy desgraciadamente comunes hoy, pero cuestiones del riñón, del tejido renal, de las arterias que van al riñón, muchas cuestiones glandulares, hormonales, múltiples enfermedades que tienen que ver con nuestra interrelación endocrinológica y demás, pueden producir hipertensión. El riñón es a la cabeza, es quizá el órgano, el sistema que hay que primero espiar. Hay una frase que dice que la hipertensión es riñón y el riñón es hipertensión. Es decir, que muchos de estos jóvenes tienen problemas renales. Pero después hay un montón de otras causas, retenciones de sodio patológicas, hormonas que no funcionan bien, bueno, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, hay un montón de enfermedades que hay una lista que sabemos que tenemos que buscar para ese joven realmente cambiarle la vida, porque si no hacemos algo en un paciente joven, las arterias van a envejecer y los órganos van a sufrir sus consecuencias. Claro que hay hipertensión en jóvenes. Absolutamente. Hay que tomarle la presión a los jóvenes y estar atentos. Seguro, doctor, y por eso me parece que es fundamental resaltar que cuidarse es sencillo. Son hábitos que son sencillos, que por ahí lo incómodo es desacostumbrarse, pero que muchas veces tiene que ver con la ansiedad, con emociones, que no tienen que ver con que uno no pueda comer con sal o que no te va a gustar la comida sin sal, sino que hay que atender otras cosas, ¿no? Y después lo otro se hace más sencillo. Me parece que también empezar a hablar de esos conceptos es fundamental a la hora de pensar en una salud integral, ¿no? Mente, cuerpo, alma. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Nos ha sacado una sonrisa también, nos divertimos hablando un poco con vos, sos muy simpático y encima ha quedado muy claro el mensaje, que es fundamental eso. Así que muchísimas gracias y buen día. Bueno, yo les agradezco a ustedes dos, les mando un cariño muy grande. Gracias, un placer, Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.